compañeros, segunda unidad. Vamos a empezar con la introducción a los medios alternos de solución de controversias. Vemos cómo se solucionan los conflictos en materia penal, los principios que rigen a los medios alternos. Vamos a hablar de la mediación, de la negociación. Cuando hablemos de la mediación, vamos a ver el modelo Harvard, vamos a ver el modelo circular narrativo, el modelo transformativo, verificaremos el tema de la conciliación y la justicia, la junta restaurativa. Ahí va. Atentos, por favor. Ya hemos revisado cómo se resuelven los conflictos en materia penal. ¿Sale? Tenemos 3 fases en la cual ya sabemos lo que va a ocurrir. Tenemos una fase de investigación que vamos a llamar inicial, en la cual la fiscalía está integrando su carpeta de investigación que aún no ha judicializado. Tenemos la investigación complementaria, que es cuando se judicializa y entonces se presenta ante un juez de control en una audiencia inicial. ¿Hasta aquí vamos bien? Sabemos que en la audiencia inicial de todo depende cómo se presente. Si tenemos un detenido, lo primero que vamos a verificar es el control de detención y si se ratifica de legal la detención, verificaremos la formulación de imputación, ¿vale? Verificaremos el tema de la solicitud de vinculación a proceso, abrimos debate sobre medidas cautelares y cerramos con el plazo para cierre de investigación. Muy bien. Y si revisamos la fase complementaria, tenemos, estimados amigos, una fase de, vamos a hablar, perdón, de la etapa intermedia, la cual tiene una fase escrita y una fase oral. La fase escrita se va a desarrollar con el tema referente a la presentación de la acusación, a la contestación, a la acusación. Bueno, la víctima o ofendido se pueden constituir como acusador coadyuvante y la contestación a la acusación. Todo esto ocurre en la etapa intermedia. Y en la etapa de juicio oral tenemos el alegato de apertura, el desahogo de pruebas, alegatos de clausura y la deliberación en donde se va a emitir una sentencia. Todo esto es la justicia formal, ¿sale? ¿Qué significa que sea formal? Que para resolver un conflicto, nosotros tenemos que transitar todas estas fases. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Profesor, ¿podría repetir, por favor, la última parte de alegato de apertura en la fase de complementaria? Oral, en la fase oral, Ah, alegato de apertura, ajá, desahogo de prueba, alegato de clausura y la deliberación. sí, Muy bien. desahogo de prueba, alegato de qué dijo. Clausura, Ah, ok, nada más. la deliberación. Muy bien. Ok. Muy bien. Recuerden que revisamos lo siguiente. Ahí va. Desde la etapa de investigación hasta la etapa intermedia, antes del auto de apertura
a juicio oral, las partes podemos optar por una salida alterna al proceso. Desde la investigación inicial hasta antes de esta fase tenemos los acuerdos reparatorios que podemos celebrar en la primera parte ante la propia fiscalía y si ya se judicializó ante un juez de control. La suspensión condicional del proceso desde la solicitud de vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. En esta suspensión condicional del procedimiento, vamos a celebrarla suspensión ante un juez de control. ¿Sale? El imputado, mis estimados amigos, se va a sujetar, va a comprometerse a la reparación del daño y se va a sujetar a las condiciones que le fije un juez de control. Muy bien. Ok. Y el procedimiento abreviado que se va a presentar cuando se haya formulado la vinculación a proceso o en la etapa intermedia cuando hubiésemos formulado la acusación. Y también antes de que se celebren el auto de apertura a juicio oral. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. Esto es la justicia penal formal. Tiene como fundamento normativo principal el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora vamos a salirnos de este código para hablar de la justicia alternativa. Muy bien. María del Carmen, te escuchamos, por favor. Maestro, yo me quedé con la duda de la abreviatura de AAJO, por favor. Auto de apertura a juicio oral. Gracias. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estimados amigos, ahora vamos a empezar a analizar a la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias en materia penal. Muy bien. Esta ley regula 3 formas alternas de solucionar el conflicto: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. ¿Sale? Vamos bien. El momento procesal para la celebración de estos medios alternos, vamos a ubicarlo otra vez. Aquí está. Desde la etapa de investigación inicial hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Muy bien. ¿Vamos bien? O sea, en cualquier punto de estos, si las partes así lo consideramos, podemos acudir a la celebración de los medios alternos de solución de controversias. Y muchas veces estos medios van a iniciar por invitación de las propias autoridades, de la propia fiscalía en la investigación inicial o por el juez de control cuando ya se ha judicializado. O las partes podrán acudir de forma voluntaria. Muy bien. Van a acudir a esta fase de medios alternos de solución de controversias. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. A grosso modo, empezamos. Perdón, ¿Sí? me surge una duda.
¿Esta parte puede ser nada más ante el Ministerio Público, que es la primera opción, o tiene que pasar hasta la segunda? No, a O ver. después de control. Cuando hablamos de justicia alternativa, usted tiene esa opción de decidir en qué momento, pero en este momento procesal. ¿A qué voy? Si ya se judicializó, ¿ante quién va a solicitar la celebración de medios alternos? No ante la fiscalía, porque ya se judicializó. Ahora, ¿ante quién lo haría? Después de Ante el juez de control. Si no se ha judicializado, entonces sí lo puede hacer ante la propia fiscalía. Ok, ¿Se gracias. entiende, compañeros? Sí, gracias. Muy bien. Pero no significa que la fiscalía o el juez de control celebren los medios alternos. Por eso hablamos de justicia alternativa, porque salimos de estas autoridades y vamos a acudir a los centros de mediación. Vamos a acudir a las autoridades de medios alternos de solución de controversia para dirimir el conflicto. Si lo solucionamos aquí, los efectos de este acuerdo son como si se tratase de una sentencia ejecutoriada. ¿Lo entendemos? Si no lo resolvemos, si no lo cumplimentamos, pues bueno, continuaremos con el proceso penal ordinario. ¿Sí, compañeros? Ese sería perdón, maestro, la interrupción. Ese sería el medio alterno de solución de controversias. Exactamente. Okay, o sea, y se rige con la ley nacional de qué, perdón, maestro? ¿La De ignorancia? medios alternos de solución de controversia en materia penal. Penal, gracias. Muy bien. Vamos a continuar, compañeros. Ahí va. Conflictos. ¿Cómo se van a solucionar los conflictos de manera pacífica? O sea, sin acudir a la autotutela, por supuesto. Tenemos la negociación. Yo puedo, tú puedes. A menos en un tema de negociación, compañeros, que vamos a llamar de intereses, ¿sale? ¿Qué significa una negociación de intereses? Lo que me importa aquí, compañeros, es de que las propias partes lleguen a un acuerdo en la cual ambas queden satisfechas. ¿Se entiende? Aquí olviden a este señor no interviene porque es un tema que tiene que ver con las propias partes. La negociación de intereses, yo gano, pero también tú ganas. El acuerdo nos satisface a los dos. ¿Se entiende, compañeros? Mientras que una negociación competitiva, la cuestión cambia. Yo gano y tú pierdes. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, en este punto, no requerimos de un tercero. Las propias partes, a través del diálogo, a través del acuerdo, dirimimos esta controversia. ¿Lo comprendemos, compañeros? Muy bien. Sí, maestro. Ok. Tenemos la mediación. Vean cómo cambia, ¿eh? Lo que quiero que me entiendan de esta forma introductoria es las características de estos medios. En la mediación, ellos pueden. ¿Quiénes ellos? Las partes. Él no puede. ¿Quién? El tercero, mediador, facilitador, no puede. Lo que va a hacer en la mediación el facilitador es esto, compañeros. Este tercero imparcial no propone ninguna solución, nada. La solución se encuentra entre las propias partes. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Presentó un puente de comunicación. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sale? Sí, Sí, profesor. maestro. Ok. Seguimos. Mi estimada Ruth, te escuchamos, por favor.
Sí, de hecho también ahí en la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias también, bueno, busqué si estaba la definición de mediación. Ok, De hecho, también está. Y dice, es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, constituyen y proponen opciones de solución de controversia con el fin de alcanzar la solución de esta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. muy bien, exactamente. O sea, el punto principal es, soy el puente de comunicación, soy el que va a lograr que las partes entren en diálogo y resuelvan su controversia, ¿verdad? Es más, el día de hoy, compañeros, los despachos de abogados tendrían que tener un área de medios alternos de solución de controversias. De verdad, ¿eh? Es un tema que se debe propiciar más en las facultades de derecho, propiciar a los alumnos como personas que lleguen a estos acuerdos. Los despachos, algunos despachos muy congraciados tienen área de medios alternos de solución de controversia para que diriman el conflicto sin necesidad de llegar a los tribunales. Ana Cristina, te escuchamos, por favor. Disculpe, profesor, en la parte de negociación, cuando yo gano y tú pierdes, ¿se le llama negociación qué? Vamos a verlo un poco más adelante, pero una es negociación de interés y la otra es una negociación competitiva. La negociación de interés es que nos satisface a los dos, ¿sale? Y la negociación competitiva es que uno gana y el otro pierde. Muy bien. Ok, seguimos. Vean, vean el proceso judicial. Analicen esto, lo que voy a decir, Ellos no pueden. La ley es la que puede. El órgano jurisdiccional es el que decide. ¿Quién es el rector del proceso penal? Hablando, compañeros, de una controversia. ¿Quién es el que toma la decisión? ¿Quién es el que dirime el conflicto con fuerza vinculante? El juez. Juez. El juez. El juez. Las partes El juez. podrá decir la fiscalía, podrá decir el asesor jurídico de la víctima, ¿podrá ser la defensa? No, ya es el juez. Estemos o no estemos de acuerdo, vamos a someternos a la decisión que emita el juez. Él puede, ella puede. Claro, que no es lo que pienso, lo que crea, es con estricto apego a la ley. ¿Sí nos queda claro, compañeros? ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí. muy bien. Conciliación. Escuchen bien lo que decimos. Ellos deciden quiénes, las partes. Quien va a proponer es el facilitador, es el conciliador. Vean cómo cambia con el tema de la mediación. ¿Por qué, compañeros? Porque aquí está. ¿Qué fue lo que hizo este facilitador? No solamente propició la comunicación entre las partes, sino también les dijo, a ver, vamos a proponer esta solución. Este es el acuerdo, este es el convenio. Ustedes lo deciden si lo suscribimos o no. Pero yo como facilitador hago la propuesta. ¿Sale? Mi estimado Ricardo, Axel, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, nada más era para... Pues la única diferencia con la mediación es que aquí propone el facilitador, ¿no? Tiene esa facultad y en la mediación, como mencionó mi compañera, propicia el diálogo. Sí, a ver, aquí es muy importante porque no significa que el facilitador no tenga facultades. El facilitador siempre las va a tener, pero aquí depende, también va a analizar el terreno. Por ejemplo,
¿Qué va a pasar si se encuentra ante una comunicación cerrada en la cual dan vueltas y vueltas y vueltas y no hacen ninguna propuesta? Entonces, aquí lo ideal sería celebrar un mecanismo que es la conciliación. A ver, déme la oportunidad. Yo, después de escucharlos, voy a hacer una propuesta. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Pero si ve el facilitador que las partes tienen un compromiso, que las partes tienen una genuina colaboración de dirimir el conflicto, entonces va a dejar el facilitador la solución entre las propias partes. ¿Sale? Celebrando un mecanismo que vamos a denominar mediación. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, maestro. Ok, muy bien. Ahora tenemos también el arbitraje. En el arbitraje, ellos no pueden porque decidieron de forma voluntaria someterse a la decisión que emita un árbitro. Entonces, las propias partes en un contrato, en un convenio, facultan a este tercero llamado árbitro, quien es imparcial y especialista en la materia de estudio, para que dirima la controversia. Su decisión la va a emitir en un laudo que de forma voluntaria las partes van a cumplir porque a eso se sometieron. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Y esta persona que va a ser el árbitro, ¿también viene regulado todas sus funciones en la ley o qué lo va a regular a él para prestar ese servicio? Porque es alguien aparte, ¿no? No está dentro del órgano. Aquí, por ejemplo, podemos tener un tema de un arbitraje ad hoc, como lo mencioné, y usted y yo ponemos las reglas, mi estimado amigo, siempre y cuando no vayan en contra de la norma, ¿me entiende? Es decir, usted y yo tenemos un conflicto y vamos a designar a Ricardo Reyes, que es un especialista en la materia de conflicto entre usted y yo, y entonces vamos a fijar ahí las reglas a la cual nosotros nos vamos a someter dentro del contrato, dentro del convenio, dentro del acuerdo. ¿Ok? Si nos sometemos a un órgano especializado en arbitraje, ellos tienen su propio reglamento a la cual nosotros de forma voluntaria decidimos someternos al mismo. ¿Me entiende? O sea, al final nadie nos obligó. Usted y yo decidimos suscribir este acuerdo para dirimir la controversia. Sobre todo, este tema del arbitraje va a operar más en materia comercial. Muy bien. Ok. O sea, por ejemplo, aquí hablando de estos medios alternos, el arbitraje no puede entrar en materia penal, ¿verdad? El arbitraje para No. nada sería penal. Tampoco la negociación. Bueno, la negociación antes de acudir ante una autoridad. Es decir, por ejemplo, tengo un accidente de tránsito con María Luisa y a lo mejor en ese momento nos ponemos de acuerdo y vamos a resolverlo sin que le llegue ninguna autoridad, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, maestro. Ok. Sí. Pero el arbitraje, bajo ningún supuesto podemos hablar de un arbitraje en materia penal, ¿eh? Para nada. Ni modo que suscriba un contrato con José Antonio y le diga, por si llegamos a cometer un delito, nos vamos a someter a este árbitro. Porque no, porque el tema de la persecución de los delitos le corresponde a la fiscalía. ¿Lo entendemos? Sí, maestro. Ok, muy bien. Rápidamente, compañeros. Ahí va. ¿Cuáles son los principios que rigen a los medios alternos? Estos son, empecemos. Voluntariedad. Los intervinientes deciden de mutuo propio
libre de toda coacción, acudir al medio alterno. Nadie los puede obligar, nadie los puede someter. Los podrán invitar, pero si ellos deciden no, compañeros, se acabó. ¿Sale? Entonces rige el principio de voluntariedad. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok. Sí, maestro. Muy bien. Entonces tenemos a las partes. ¿Quién los invitó a este medio alterno? ¿Quién los obligó? ¿Quién los sometió que se vincularan a esta forma de solución de controversias? Nadie. Lo hicieron de mutuo propio. Lo hicieron en ejercicio de su autonomía. ¿Está claro? Entonces, si ésta quiere un medio alterno y la otra dice no, ¿se podrá celebrar el medio alterno, compañeros? No. Requerimos a las dos partes. Muy bien. Ok, siguiente. Información. ¿Sale? Se les debe informar a los intervinientes de forma clara, de forma precisa, qué son los medios alternos de solución de controversia y cuáles son las consecuencias, cuáles son los alcances de este mecanismo. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí o no? Es decir, el facilitador tendrá que explicarle a cada una de las partes el acuerdo que están a punto de suscribir. Tendrá que señalarle cuáles son los alcances de los medios alternos de solución de controversia para que de forma informada decidan si se someten a este mecanismo o no se somete. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, es muy importante que conozcan sus alcances. Continuando con este principio, revisamos el tema de la confidencialidad. Lo que pasa en los medios alternos se queda en los medios alternos. No puede ser divulgada en un juicio si no encontramos una solución a través del medio alterno. ¿Qué significa? Imaginen que en la celebración del medio alterno, hasta cierto punto, hay una confesión tácita de un hecho que la ley califica como delito. ¿Sale? Por ahí como que dejó entrever que sí fue responsable, pero no llegaron a ningún acuerdo. ¿Sí? Esta información divulgada en este mecanismo no podrá ser utilizada cuando nosotros continuemos con el proceso penal ordinario. Muy bien. ¿Lo entendemos o no, compañeros? ¿Sí les queda claro este principio que es muy importante? Sí. ¿Sí? Sí, maestro. ¿Tiene alguna pena si se divulga en el proceso penal? Ni siquiera lo tendría que admitir el juez de control. Ni Un siquiera. ejemplo, maestro, ¿cuál sería? Como le mencioné, una confesión. Que a lo mejor en medio alterno haya realizado una confesión de que sí cometió el hecho que la ley califica como delito. Yo no puedo llevar esta información al proceso penal. Dice, no, es que, ¿qué creen? En el medio alterno confesó que sí lo cometió. Y entonces le pido a usted, su señoría, que lo tome en consideración como prueba para que, pues, de alguna manera se establezca la responsabilidad penal de ese sujeto activo. Ok.
Pues no tiene ¿Entiende? ninguna sanción de la divulgación de la información. Ok. Tiene una sanción dentro del propio medio. A lo que voy. ¿Qué sanción tendría divulgar esta información? Que demos por terminado el medio alterno. Ya no hay posibilidad de continuar porque estás divulgando información que solamente aquí debió haberse presentado. ¿Sale? Esa sería la consecuencia. ¿Sí, mi estimado? Perdón, profesor, ¿los hacen firmar algún documento o A ver, precisamente para eso, para que haya Confidencialidad. a ver. Si usted lo que ocurre aquí lo quiere hacer valer en otro supuesto, no necesitamos ningún contrato, ningún acuerdo, porque estos son los principios que lo rigen y se encuentran en la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias en materia penal. Si usted lo divulga, esa sería una prueba ilícita. Si usted lo pretende presentar en un proceso penal ordinario, ni siquiera tendría que ser materia de admisión. Tendría que desecharse porque esta información no puede ser revelada en el proceso penal ordinario. Ok, ¿Me entonces entiende? no, Ok, no gracias. tendría consecuencia por el asunto. La consecuencia es que ya no tiene usted posibilidad de celebrar medio alterno. La consecuencia es de que pues no le queda más que ventilarlo en el proceso penal, pero usted no puede utilizar esa información. Ok. ¿Sale? Muy bien. Seguimos. Flexibilidad y simplicidad. Vean este principio tan importante, compañeros. Los mecanismos alternos carecen de toda forma estricta. Propician que el entorno sea idóneo. Vean, ¿dónde ven a las partes sentadas, compañeros? ¿En dónde las ubican? A los costados. No, pero, o sea, En una aparte, sala. ¿y qué en un ambiente, qué es lo que propicia este ambiente? ¿Qué es lo que propicia esta atmósfera? Tranquilidad. Tranquilidad. Sí, hasta cierto punto Formalidad. las propias partes están en este entorno idóneo para Neutral, ¿no? encontrar una solución. El tribunal también es neutral, pero les aseguro que un tribunal no les genera esa tranquilidad. Un tribunal no les genera el entorno idóneo. Tampoco se los genera la agencia del Ministerio Público, ¿verdad? Todo lo contrario, nos estresamos más, ¿no? ¿Sale? Hay agüita, hay cafecito, hay galletitas, hay el facilitador. Es una persona más amigable, no nos impone, no nos obliga, no nos dice te voy a percibir, no nos dice compórtate, no. O sea, hasta cierto punto es un entorno más ideal. Véanlo ustedes, compañeros, y vean el otro entorno. O sea, no, de verdad, ¿eh? Vean este entorno y por favor visualícenme este entorno que voy a presentarles acá. Ahí va. Ahí está. La verdad, ¿cómo lo ven? Más Intimidante. más Frío. frío, rígido, de alguna manera inflexible. Aquí las partes, hasta cierto punto, nos vamos a someter a lo que determine su señoría. Nos vamos a vincular a lo que diga, ¿no? Inclusive, Posición. hasta las propias partes cambiamos nuestra actitud. O sea, aquí las partes, su señoría, objeción, su señoría, presento tal prueba, su señoría, la contraparte está mintiendo, ¿no? Pero aquí, pues no. Aquí es un lugar más ideal, más adecuado para dialogar, para conversar, para llegar a propuestas. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí. Entonces, también vean el principio que hemos mencionado. Flexibilidad. A ver, ¿qué es lo que tiene el proceso penal, compañeros? Ustedes ayúdenme a determinarlo, por favor. Investigación. Intermedia. Juicio oral. ¿Qué ven ustedes, compañeros?
podemos variarle, podemos salirnos por otra parte, podemos decir, pues bueno, mejor vamos a suspender la audiencia y después continuamos, vamos a dialogar, vamos a tener charlas. ¿Eso podemos hacer en el proceso penal ordinario? No es como totalmente muy flexible. estricto en sus fases que tienen que irse cumpliendo. Es muy estricto en cada fase y cómo se tiene que venir presentando, ¿verdad? En el proceso que seguimos ante los medios alternos, sí, hay una secuencia, pero por ejemplo, ¿sabe qué? Vamos a suspender la presente junta porque vamos a dialogar estos puntos. ¿Sabe qué? Tenemos otra junta, vamos a suspenderla porque no hemos llegado a un acuerdo sobre la reparación del daño. ¿Sabe qué? Vamos a suspenderla porque quiero que revisemos estos puntos antes de llegar a un acuerdo. Lo que necesiten las partes. ¿Sale? Oiga, no, ¿sabe qué? Es que no me queda muy claro. Déjeme consultarlo, déjeme revisar esto, déjeme checar otro acuerdo. ¿Se entiende, compañeros? Es muy flexible para las partes. Además de que también se simplifica el propio lenguaje. Normalmente, compañeros, en muchos estados se propicia que los facilitadores en los medios alternos ni siquiera sean abogados, ¿eh? Buscan más otros perfiles. Trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, otras ciencias, porque hasta cierto punto dicen que el abogado no es una persona ideal para la negociación, el acuerdo. No lo sabe. E inclusive, honestamente, la materia de medios alternos, revisen ustedes planes de estudio y tendrá en la mayor parte de escuelas, por mucho, unos 8 o 9 años. Sí, exagerándole 10 años tendrán. Antes no era una materia curricular. Antes no era una materia importante, compañeros. Ni siquiera una materia que se tomara en consideración. ¿Sale? No, y de hecho ahorita ya las universidades pues tienen la carrera, y son medios alternos de solución de controversias. Ujú. Porque también tenemos que aprender a dialogar, compañeros. Tenemos que aprender a llegar a acuerdos. Y los abogados, por favor, también tenemos que cambiarnos ese chip de litigio, 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 a un chip de acuerdo, de diálogo, de conversación. Bien, mi estimada María del Carmen. Sí, maestro, esa comentario Ay, se le cortó su audio, mi estimada. respecto a que los facilitadores, eh, ¿ya me escucha, maestro? Ujú. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, comentando lo que dice usted de los facilitadores que no necesariamente tienen que ser licenciados en Derecho, se contrapone a la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternos, porque aquí dice que se cumplan unos requisitos. Sin embargo, yo creo que no les fue práctico o no lo vieron objetivo y ahora están tomando la medida que usted comenta o no sé si eso fue antes o No. fue después, no lo entiendo en qué contexto. A ver, no nos exige un tema de licenciado en Derecho, sí nos exige un tema de un curso que tenemos que acreditar, ¿eh? Que si no más recuerdo son como de 100 horas y se tiene que renovar cada determinado tiempo. Entonces, no tanto, o sea, exactamente, es importante cumplir con el curso, ¿sale? De 100 horas y que de alguna manera acreditemos dicho curso para ser certificador, para ser facilitadores, ¿sale? Así es, maestro. Sin embargo, como le decía yo, aquí en la ley, en el artículo 48, dice requisitos para ser facilitador. Poseer grado de licenciatura afín a las labores que deberán desarrollar con cédula profesional, con registro federal. Ahí está el punto. No nos pide licenciado en Derecho, nos pide afín. Sí, porque básicamente es como un funcionario maestro que está dentro de alguna institución, ya sea de la Fiscalía del Estado o de la República, es una duda. Puede ser un psicólogo, ¿no? Puede ser un psicólogo, puede ser un pedagogo, puede ser un trabajador social, puede ser un sociólogo, etcétera, etcétera. Ok, maestro, gracias. A sus órdenes. Y ahorita Perdón, maestro.
¿Sí? Disculpe, ¿qué artículo, compañera? ¿Qué artículo mencionó, perdón? Ok, es de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos y es el artículo 48. Ahí es el capítulo segundo que habla de los facilitadores. Están los requisitos, la vigencia de la certificación, como decía el maestro, y las obligaciones, etcétera. Muchas Muy bien. gracias. Muy bien. ¿Sí está claro entonces en qué consiste ese principio, compañeros, o no? Sí. Sí. Muy bien. Sí, maestro. Muy bien. Continuando con todo esto, por favor. Entonces, estos son aspectos muy importantes y que van a propiciar que sea el lugar idóneo, que sea el entorno adecuado para que las partes en ese diálogo, en esa comunicación, pues encuentren una solución adecuada a las controversias. Muy bien, inclusive, de verdad, hacia futuro, si trabajan de forma independiente, propicien que a sus clientes le ofrezcan la posibilidad de resolver sus conflictos por vías alternas a un proceso jurisdiccional. Eso es muy importante, ¿sale? Muy bien. Continuando con todos estos puntos, compañeros, también mencionamos el tema de la imparcialidad. Los mecanismos van a ser conducidos con objetividad. El facilitador no tiene inclinación por ninguna de las partes. El facilitador no puede decir, bueno, es de que yo en este caso, le voy a ceder, como que me cae más bien esta persona y esta no tanto. No, porque aquí ya dejaría de ser objetivo. El facilitador debe evitar opiniones, juicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias. ¿Sale? Cuando veamos el punto de la sustanciación, vamos a ver que hay un diálogo muy equilibrado entre las partes, ¿verdad? No le puedo conceder más prerrogativas a una parte que a la otra. ¿Lo entendemos, compañeros? Claro que si por ahí hay un menor involucrado, por supuesto que esta autoridad tiene la obligación de aplicar el principio de interés superior del menor. ¿Lo entendemos? Ok, muy Sí, bien. maestro. Ok, también hablamos de la equidad que complementa mucho el tema de la imparcialidad. Condiciones de equilibrio para las partes. Las partes se encuentran en igualdad de circunstancias dentro de la celebración de los medios alternos de solución de controversia. Y además hay otro principio que no olvidemos, compañeros, por favor. Este es un punto importante que a veces pasamos de lado. La cuestión de la honestidad. No utilicen al medio alterno como una chicana procesal. ¿Qué es una chicana procesal? Que queramos nada más perder el tiempo en el medio alterno. Sabemos que no vamos a solucionar nada, pero lo único que hago es ganar tiempo, compañeros. ¿Sale? Las partes van a actuar con estricto apego a la verdad. Eso significa, a ver, estamos en un conflicto penal. ¿Sale? Y de alguna manera yo estoy asesorando al imputado. Y de alguna manera por ahí engaño a la víctima y le digo yo como defensa, ¿sabes qué? Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo económico contigo. ¿Qué te parece si salimos de este mecanismo tradicional y nos vamos a la vía de los medios alternos para encontrar una solución? Y estando en los medios alternos, de alguna manera, nunca presentamos una propuesta de solución. Simplemente lo utilicé para ganar tiempo acá y sé que después voy a regresar al proceso penal ordinario. Esto es poco ético, esto es deshonesto, esto va en contra de
una asesoría integral que debemos ejercer como licenciados en Derecho. ¿Nos queda claro, compañeros? No voy a utilizar el mecanismo alterno como una chicana, porque discúlpenme la palabra, pero eso tendría un nombre completamente distinto. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Dudas? Mi estimado Ricardo. Maestro, ¿me podría dar un ejemplo de la junta restaurativa? Ya leí el concepto que viene en el artículo 27, pero no me quedó muy claro. Vamos más adelante, mi estimado, para que no rompamos cómo vamos a ir trabajando la materia. Ahorita llegamos a esa junta restaurativa. Perfecto. ¿Vale? Ajá. Ok, seguimos, compañeros. Ahí va. Perdón, maestro, perdón. Comentaba usted en el punto de equidad que los mecanismos alternativos proporcionan condiciones de equilibrio entre los intervenientes porque debe de haber igualdad de Es igualdad procesal, mi estimada. O sea, igualdad procesal, igualdad de, comentó otro, hizo otra. ¿qué significa que estemos en condiciones de igualdad usted y yo como partes en un medio alterno? Que tengamos los mismos derechos. Sí, que tengamos la misma oportunidad de controvertir, que tengamos la misma oportunidad de consultar alguno de los representantes que van a estar dentro del medio alterno, que tengamos la misma posibilidad de suspender la celebración de la junta para seguir en pláticas de a lo mejor de requerir alguna observación en particular sobre algún acuerdo. Estamos en esa igualdad. No significa que ninguna de las partes se encuentre por encima de la otra. Aquí no hablamos, fíjese, no hablamos ni de víctima ni de imputado, ¿eh? Ajá. Aquí hablamos de partes, ¿sale? Aquí lo que buscamos es que estas partes lleguen a un acuerdo. Ajá. Y entonces lo que va a hacer el facilitador es de que ambas van a tener igualdad de armas. El facilitador es imparcial, el facilitador es objetivo, el facilitador no tiene ningún interés en el negocio que se está ventilando, no tiene ningún interés en la controversia que se está presentando, porque con objetividad va a presentar y va a celebrar este medio alterno de solución de controversias. Ok, ¿sí? Igualdad de oportunidad. Gracias. Bien. Aquí es como de ganar y ganar, ¿no? O sea, ganan los dos. No es ganar y perder. Tiene que ser. Bueno, sí, bueno, es de que, pues a veces no es tanto ganar, sino a veces es, por lo menos, que el conflicto quede solucionado, ¿no? Porque a veces en una causa penal, pues, ¿quién gana, no? ¿Quién es la que va a ganar y quién es la que va a perder, no? Sino muchas veces nos hacemos recíprocas concesiones, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que a veces cedemos, ¿sale? Por ejemplo, en esta sesión, el daño al vehículo, digamos ya contabilizando, en un accidente de tránsito le corresponde a 100,000 pesos, ¿no? Y a lo mejor en esas recíprocas concesiones, pues esta parte que fue la afectada, pues acepta una compensación de 60,000 pesos. Y la otra parte, pues va a pagar esta cantidad. Hasta cierto punto que ganaran los dos, pues no se trata tanto que ganaran. Lo que yo veo aquí más que por lo menos se hicieron recíprocas concesiones para llegar a un acuerdo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, Bueno, sí, maestro, pero ahí yo creo que el que sí tiene mucho que ver, bueno, aunque no tenga ningún interés por ninguna de las partes, pues es el facilitador, ¿no? Porque él hace pues que los dos, o sea, las dos, bueno, que las partes lleguen definitivamente a un acuerdo. Pero Y ¿qué principio rige, mi estimada? um, Voluntariedad. Al exactamente. final, o sea, a final de cuentas, salvo que el propio facilitador verificara que el acuerdo no es equitativo, entonces sí pudiese aquí, pues de alguna manera tener una intervención objetiva y decir, no, ¿sabes qué? Sí, son 100,000 pesos y tú quieres llegar a un acuerdo con 20,000 pesos, pues ahí sí ya no es equitativo, ¿me entiende? Ahí sí ya no es acorde.
Entonces, por supuesto que el facilitador no va a aceptar ese acuerdo. ¿Sí? ¿Me entiende? O sea, al final de cuentas, sí hay un tema que se llama voluntariedad, pero también hay un tema que se llama imparcialidad. Y si el facilitador permitiera esta negociación, estaría siendo parcial con una de las partes. ¿Sale? Sí me entiende por qué sí sería parcial, ¿verdad? Porque está permitiendo este acuerdo que a todas luces beneficia a una de las partes nada más. Ah. ¿Sí? Sí, gracias. Y Muy maestro. bien. Muy bien. Mi estimada Catalina, te escuchamos, por favor. Esto, bueno, yo nada más como comentario, esto vendría siendo algo igual como la frase coloquial que se dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues a veces sí, en parte podría ser eso. Lo que va a pasar en un medio alterno es que usted tiene que estar en esa disposición de hacer recíprocas concesiones. Tiene que estar en esa disposición. ¿Sale? Es decir, como mencionamos, el daño es por 100,000 pesos. Bueno, entonces tiene que usted estar de acuerdo en negociar, en llegar a un acuerdo. Bueno, ¿cuánto me puedes pagar? Son 100,000 pesos, de los cuales son 50,000 pesos de gastos del vehículo y son 50,000 pesos derivados de las lesiones que me causaste. Y ¿Cuánto es que ¿Sí? yo lo veo como que igual a veces hay hasta cierto punto, pues en una balanza a veces se ponen los estimados, porque pues finalmente hay veces que se pierde más en el tiempo y en el desgaste que incluso muchas veces lo que realmente está uno peleando, ¿no? Y lo vemos de esa manera, ¿no? Hay veces que pues el gasto en tiempo, el desgaste, pues a veces sí, digo, por así decirlo, en un accidente, en un choque o algo, pues muchas veces yo lo veo mucho aquí donde trabajo, en la fiscalía, que finalmente pues las partes casi siempre deciden llegar a acuerdos porque pues aún y cuando haya un culpable que pues evidentemente va a ser va a ser juzgado, pues a veces a la contraparte pues no le conviene mucho porque pues el hecho de que su vehículo esté en el corralón y el tiempo que se va a demorar y los trámites pues, con la aseguradora y pues hay veces que muchas veces optan mejor por llegar a esos acuerdos, ¿no? De que, bueno, pues no voy a recuperar lo perdido, pero pues de algo a nada, digo, yo lo veo así. Usted ya me habló de otro de los principios, la información. O sea, al final de cuentas, señalar los alcances de los medios alternos de solución de controversias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios? O en su caso también, ¿cuáles son los perjuicios de llegar a este acuerdo, verdad? O sea, hay que estar las partes perfectamente informadas. Muy bien. Ok. Mi estimada María Luisa, te escuchamos, por favor. Sí, aquí yo entiendo que el principio en este caso más importante pudiera ser la voluntariedad. Si no hay voluntariedad por ambas partes, tan sencillo, pues no va a haber un medio alterno de solución de controversias. Es así, ¿verdad? Bueno, yo no les pondría un grado de importancia. Yo diría que la voluntariedad es la puerta de entrada, ¿no? Porque al final de cuentas, entrando, todos son importantes, ¿no? Pero la puerta de entrada, como usted lo dice, mi estimada María Luisa, es la voluntariedad. Es la puerta de entrada, es la que arranca, es el motor que inicia los medios alternos. Sí, porque sin él no podría haber, llevarse a cabo un mecanismo alterno. No, ya que sin él, pues ya se bloquea todo, ¿no? Y por ejemplo, esta es la solicitante del medio alterno. Acude a un centro de mediación y esta dice, no me interesa. Se acabó. Ya no hay más que hacer. Ya no hay posibilidad de celebrar los medios alternos de solución de controversias. Muy bien. Ok. Vamos a partir. El siguiente mecanismo no corresponde tanto a la materia penal, pero sí es una forma de solución de conflictos que vamos a llamar nosotros como la negociación. ¿Sale?
En la negociación hay intereses que son comunes para las partes. ¿Sale? Hay un punto de particular de partida. Por ejemplo, vamos a ver un interés común en una negociación. Dejen quito a esta persona para que no la ubiquen ahí. Ahí voy, ¿eh? Dejen elimino. Aquí va. Ok. En este punto de acuerdo, vamos a hablar de una materia, por ejemplo, mercantil. Ella es comisionista en una agencia de venta de automóviles. ¿Sale? Ella es la clienta que quiere comprar un automóvil. ¿Vamos bien, compañeros? Hay intereses que son comunes. ¿Sale? Dentro de esta transacción comercial. Un automóvil en la cual ella transmitirá el dominio del mismo y ella tiene un interés particular en su adquisición. El punto de la negociación es llegar a un acuerdo, ¿sale? Que va a satisfacer los intereses de las partes. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entre las partes hay un punto muy importante que no debemos olvidar, compañeros. ¿Qué ven entre las partes? ¿Qué vislumbran ustedes? Conformidad. Voluntad. Comunicación, maestro. Hay un puente de comunicación. Hay un diálogo, hay una disposición. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. La negociación puede ser una negociación, como ya mencionamos con antelación, competitiva. Yo gano, tú pierdes. ¿Se entiende? Entonces, en este punto particular, una de las partes va a tener los mayores beneficios y la otra parte pues va a tener hasta cierto punto las principales cargas. ¿Por qué lo suscribió? Tal vez por necesidad, tal vez por tener un empleo, tal vez por la cuestión de, por lo menos en este momento, resolver una problemática que tiene. ¿Entiende? Ya después a lo mejor podríamos establecer un tema de vicios del consentimiento, pero por el momento existe esta negociación competitiva. Ocurre mucho en materia laboral. Pongamos un ejemplo. Ahí va. Ahí voy, compañeros, ¿eh? Va a haber una contratación. Ella es la patrona y ella es la trabajadora. Aquí está. Dice, te voy a contratar, fírmame estos documentos y de una vez que lo estás firmando, fírmame este otro en donde viene tu renuncia. ¿Sale? Es una negociación que hasta cierto punto beneficia los intereses de la parte patronal. ¿Por qué lo suscribiría la parte trabajadora o por qué firmaría esta renuncia, compañeros? Por necesidad, ¿verdad? Porque quiere el empleo. Porque de otra forma no se lo van a dar. Ya después a lo mejor ponen en disputa este acuerdo, pero por lo mientras es yo gano, tú pierdes. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Tenemos una negociación de intereses cuando ambas partes nos hacemos recíprocas concesiones y tenemos beneficios mutuos que en materia de contratos se llama los contratos conmutativos. Derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Por ejemplo, una compraventa en estricto sensu es una negociación de intereses. Sí, maestro. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca la parte vendedora? Transmitir el dominio de un bien. Y por transmitir ese dominio, ¿qué va a recibir? Dinero. Un dinero. ¿Y qué beneficio tiene la parte compradora? ¿Qué se hizo del terreno o de la parte?
Exactamente, se hace de un bien mueble, de un bien inmueble, pero la carga es que por esa transmisión va a pagar una cantidad de dinero. Hasta cierto punto es una negociación de interés. Aunque también puede tratarse de una negociación competitiva, ¿eh? Porque a veces en un contrato una de las partes pues cede más, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la mediación, ya entrando ya más a los temas que vamos a exponer. Mucha atención con la problemática que vamos a estudiar a continuación. Ahí voy. En la mediación tenemos a las partes que están interviniendo, pero mucha atención con un tema muy particular. ¿Qué vemos entre las partes, compañeros? Tenemos un tercero que se llama facilitador, pero ¿qué vemos entre las partes? Por lo menos que existe o por lo menos que el facilitador ha logrado que exista entre las partes. ¿Qué hay? Comunicación. Que haya comunicación. Exactamente. Hay un puente de comunicación. Las partes se encuentran vinculadas dentro de los principios que hemos señalado con antelación, como el principio de voluntariedad, y además también hay un compromiso recíproco para resolver este conflicto. Muy bien. ¿Quién lo va a proponer? No el facilitador, no. Los acuerdos van a ser suscritos por las propias partes. Muy bien, compañeros. Aquí los tenemos. El facilitador solamente fue el canal de comunicación y las propias partes están presentando la propuesta de solución a su controversia. Muy bien. ¿Sí, compañeros? Ok. Hay tres modelos, tres escuelas de mediación que las partes tenemos que conocer. Estas escuelas de mediación vamos a conocerlas de la siguiente manera. El modelo de la Universidad de Harvard, que nos dice lo siguiente. La causa del conflicto es el desacuerdo. Por lo tanto, la Universidad de Harvard nos dice que lo más importante es el acuerdo. ¿Sale? Este tipo de negociación, este tipo de mediación, tiene que ver más con mediación sobre cuestiones de naturaleza patrimonial. ¿Entendemos eso? Entonces, la principal escuela que nos invita a este mecanismo es la escuela Harvard. Entonces, en una situación de conflicto, tenemos lo siguiente. Ahí va. Ha ocurrido un accidente entre las partes. Estas partes ni se conocían. Las cuestiones personales no importan. Lo que importa es de que derivado del accidente, esta persona tuvo una pérdida de 100,000 pesos, de las cuales 70 corresponden al daño a su vehículo y 30 van a corresponder a los gastos médicos que tuvo. ¿Qué es lo que me interesa aquí, compañeros? Me interesa la relación personal, me interesa que las partes estén bien, me interesa que las partes subsistan en este vínculo que tienen. No, ¿verdad? Lo más importante para este modelo de mediación es el acuerdo, el dinero, la reparación del daño. ¿Sí lo entendemos o no, compañeros? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, vayan aterrizando y vayan valorando qué tipo de mediación es la ideal. Siguiente punto. Modelo circular narrativo. Vean, por favor.
Las causas del conflicto se retroalimentan, creando un efecto circular. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien tiene una pérdida, cuando alguien tiene una situación trascendente en su vida, las personas que no lo han vivido no lo saben, no lo sienten, no lo perciben. Entonces, en este modelo circular narrativo, a través de que cada parte nos expone su experiencia, nos expone lo que siente, lo que percibe, nos vamos retroalimentando. Aquí lo más importante es lo que sienta, mi emoción, mi sentimiento. El acuerdo es circunstancial. ¿Vamos bien, compañeros? Acabo de perder un familiar muy amado. ¿Qué es lo que busco en un grupo de tanatología, compañeros? ¿Qué es lo que busco? Superar la pérdida. Sanar. Se busca el bienestar, el equilibrio del bienestar psicológico de una persona para que no pueda pasar otras circunstancias mayores. Es cuestión del bienestar que plantea la OMS. Exactamente, es un tema que tiene que ver con el bienestar. ¿Y quién me va a entender? ¿Me va a entender alguien que no lo haya vivido? No. Pues no. Ay, lo siento mucho. Pues no lo sientes mucho porque no lo sabes. Si lo has vivido, lo sabes. ¿Qué es lo que buscan los grupos de alcohólicos anónimos? ¿Qué es lo que buscan estos grupos en particular? Estos modelos. Y esto sale hasta cierto punto en estas conversaciones, en estas escuelas, en donde, vean, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que ven ustedes en esta imagen, compañeros? Pues hay un grupo, hay una terapia grupal, hay un tema de personas que han vivido una situación muy similar y hay una empatía, hay una armonía, hay una situación en que las personas dicen, híjole, pues la verdad me sirvió mucho hablar contigo, me ayudaste muchísimo, no tienes idea de cómo me cambias de perspectiva sobre lo que yo sentía, sobre lo que yo percibía. Y eso transforma vidas, como nos establece mi estimada Emilia. Esto va a transformar totalmente la vida, la salud integral de una persona. ¿Lo comprendemos, compañeros? Entonces, lo más importante es mejorar las relaciones. Los acuerdos son muy secundarios. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Por ejemplo, en delitos de violencia familiar, esto pudiese ser un modelo más adecuado para encontrar una solución. Sale la cuestión del diálogo, la cuestión de la terapia, la cuestión, pues, de que juntos se enfrenten la problemática que están teniendo, porque a veces no es a rajatabla, porque eso sí, una cuestión, compañeros, nos sentimos jueces y calificamos las relaciones. Ay, ¿por qué está todavía con ese señor si la trata re mal? No sabemos el sentimiento, la emoción, el amor que se tienen. Son muchas circunstancias y entonces lo que tiene que hacer el facilitador es, bueno, señora, ¿usted quiere continuar con él? Pues bueno, lo importante aquí es que verifiquemos este tipo de terapias, este tipo de modelos para ver cómo vamos a encontrar una solución, porque el tema no es tanto económico, sino es emocional, es el sentimientos, es lo que las partes, pues de alguna manera sienten. El modelo transformativo, mis queridos amigos, es un modelo intermedio, ¿eh? Aquí vamos a hablar de que nos interesan dos aspectos. ¿Sí nos interesa el acuerdo? Sí, por supuesto. Pero también nos interesa la situación personal. ¿Vamos bien? Vamos a hablar de una controversia de divorcio. ¿Es importante el acuerdo en un divorcio, compañeros? Sí, por supuesto que es importante el tema de los bienes,
Por supuesto que es importante el tema de la pensión y demás cuestiones. ¿Y qué pasa con el pequeño? Si hay hijos, ¿qué pasa con lo que siente? ¿Qué pasa con lo que vive? A veces no se ponen a pensar en ellos, pero el punto es, hacia futuro, esta relación tiene que tener una armonía. ¿Cómo van a vivir? Pues eso es importante resolverlo. ¿Cómo van a confrontar esta situación? Bueno, entonces en ese sentido, verificamos el acuerdo, pero también la relación personal. ¿Sí vamos bien, compañeros? Sí. Muy bien. Ahí va. Vamos a empezar un poco. Sí, le escucho. La verdad, profesor, podría decirse que es como una combinación entre el modelo Harvard y el modelo circular. Un punto intermedio. Exactamente. Me interesa la relación personal, pero también me interesa el acuerdo. Esos son dos aspectos que vamos a cuidar en el modelo transformativo. Y a veces es ponernos en el lugar de otro. Hay una película que se llama Los Escritores de la Libertad, si no más recuerdo. Es un grupo, es una escuela que viven en completa desarmonía, una cuestión donde todos eran enemigos, todos se peleaban, y la profesora hizo una dinámica. O sea, en particular, por ejemplo, puso a todas las personas en un punto así, miren. Esta era una línea de división, y aquí estaban todas las personas, en este punto acá. Entonces empezó a hacer distintas preguntas. No, pues, ¿quién perdió un familiar? No, pues algunos. No, ¿quién perdió a una persona derivado de las pandillas? No, que otros. ¿Quién ha consumido drogas? No, que estos. ¿Quién sufrió violencia cuando era pequeño? No, que estos. ¿Y saben a qué punto llegaron? A que entendieron que tenían más similitudes. A veces, ¿por qué odiamos a otra persona? Porque no la conocemos. Esa es una realidad. Nos bloqueamos, ¿no? Cuando la conocemos decimos, pues es muy distinto. Vemos llorar a una persona y juzgamos luego. Criticamos. Ay, que el pobre tipo, ¿no? Ay, mira, pero no sabemos la situación que tiene por dentro. No tenemos empatía. Somos muy buenos para criticar en redes sociales, para juzgar, para señalar, pero no entendemos el por qué, ¿me entienden? Y son circunstancias que se manejan bajo estos modelos. Y por eso, como bien lo decía mi estimada, ¿quién me comentó de los profesionales? A veces los licenciados en Derecho no son los más adecuados. A veces en estos modelos transformar o psicoanalítico narrativo se requiere otro tipo de personas. El abogado a lo mejor en el modelo Harvard es el ideal, ¿verdad? Pero en los demás no. Por eso el tema de que los cursos que se toman para entrar en este tema de los medios alternos. Mi estimado Ricardo Axel, te escuchamos, por favor. Maestro, entonces, ¿estos modelos de mediación son aplicables? ¿Se puede decir que es una estrategia aplicable tanto como para las partes como para el facilitador? Las partes no son expertas en medios alternos. O sea, una parte no le va a decir, oye, es que yo quiero que utilicemos el modelo Harvard para solucionar el conflicto, o que utilicemos el modelo circular narrativo. ¿De quién va a depender cuál es el modelo ideal? Del facilitador. El facilitador va a analizar la circunstancia y hará la propuesta correspondiente, ¿verdad? Gracias, maestro. Sí, porque las partes pues no conocemos de medios alternos. Las partes pues, no sabemos qué es la mediación, qué es la conciliación. No sabemos qué son estos modelos, qué son estas escuelas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ok. Seguimos. Vamos a empezar, compañeros. ¿Cómo se va a mi estimada Emilia, te escuchamos, por favor. Profesor, entonces prácticamente solamente sería lo de la fuerza del acuerdo, bueno, lo de el modelo de Harvard y todo eso, sería solamente buscar el bienestar social, porque va como en círculos, ¿no? ¿Se refiere usted a la escuela Harvard? Ajá, sí.
Bueno, es que en la escuela Harvard, a mí no me interesa la relación personal, ¿eh? Es una cuestión que no interesa. Lo importante es el acuerdo. El acuerdo, el acuerdo, el acuerdo. Podríamos decir que muchos de los conflictos penales tienen que ver con un tema de acuerdo. O sea, tendría que valorarse si hay una relación personal entre la víctima y entre el sujeto activo para verificar otro tipo de modelo, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Sí? O sea, ahí sí le corresponde toda la talacha al facilitador. Cuando el facilitador se encuentre en estas sesiones, en estas reuniones en particular, tendrá que optar. Bueno, de acuerdo a la información que estoy recibiendo de las partes involucradas, ¿cuál es el medio que voy a utilizar? La mediación, la conciliación, la junta restaurativa. Y dentro de esto, pues bueno, dentro de la mediación, ¿qué modelo voy a utilizar? El Harvard, circular narrativo, el transformacional. ¿De dónde va a sacar esto? De la propia información que las partes le estén presentando, ¿verdad? Si usted es facilitadora y verifica que entre las partes hay una situación personal, porque hay hijos, porque hay familiares en común, pues le va a interesar entrar también al aspecto personal, ¿no? Hay que ver si es necesario el psicoanálisis narrativo porque se requiere una terapia, porque se requiere una cuestión que se deba trabajar en conjunto, o a lo mejor se queda con el transformacional, ¿no? Ataco esta problemática, verifico el tema del acuerdo, pero también me interesa la relación personal que existe entre las partes. Entonces, ¿de quién depende? Del facilitador. ¿Cómo lo va a obtener? De la información que reciba de las partes. Perdón, maestro. Entonces, prácticamente en todos los mecanismos alternos, como usted lo decía, quien lleva mayor peso y trabajo en todo esto es el facilitador. Pues es el Para experto. que llegue. Es el experto y es el que le va a corresponder, ¿verdad? Ok. Es el que nos va a decir cuál es el modelo más ideal, porque las partes pues no lo conocemos, ¿verdad? O sea, las partes no sabemos cuáles son los alcances. Y el facilitador es el que tiene que propiciarlo. Por ejemplo, si usted como facilitadora viera que en las partes hay una voluntad de solucionar el conflicto, ¿qué propone? ¿Mediación o conciliación? ¿Mediación? Ok, y se ve que las partes sí lo quieren solucionar, pero no se ponen de acuerdo. Hay como puntos que no logran derribar. La conciliación. La conciliación, porque entonces usted va a hacer una propuesta, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Continuamos con el modelo Harvard. Ahí va. Estos son, hasta cierto punto, cómo se va trabajando este modelo ya en un aspecto práctico. Ahí va. Hay una reunión previa en la cual cumplimos con el principio de voluntariedad y también con el principio de información. Orientamos a las partes y preparamos el lugar idóneo para llegar al acuerdo, cumpliendo con el principio también de flexibilidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ya tenemos una reunión conjunta inicial. El facilitador presenta cuál es la controversia, cuál es la disputa que existe. Y bueno, más bien presenta en qué consisten estos mecanismos alternos y cuáles son los acuerdos que se pueden llegar en relación a este punto. Y las partes van a hacer una exposición. ¿Vale? Las partes van a presentar qué es lo que está ocurriendo en relación a esta controversia. El facilitador no se puede quedar con esta exposición bilateral. Porque una parte dice, la otra no, es de que es tu culpa, no es que es mía, es de que pasó esto, es que cómo es posible, bla, 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 bla. Bueno, ya las escucho. Ahora, ¿qué va a hacer el facilitador? Escuchen bien. Bueno, ahora vamos a agendar una reunión privada. ¿Vale? Porque a lo mejor también se reserva cierta información de forma conjunta.
Y en la reunión privada que ya agendamos, vamos a verificar cuáles son los intereses que tienen las partes. Bueno, a ver, señora, ya estamos en esta sesión. Ahora sí, usted en la sesión conjunta señaló estos puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Estos son los que usted me señaló en la sesión conjunta. Ahora dígame, ¿cuáles son las opciones que usted tiene para encontrar una solución en estos puntos que usted está presentando? ¿Qué es lo que usted sugiere? ¿Vamos bien? Y hasta cierto punto se le puede dar la facultad al propio facilitador que de estas propuestas, el propio facilitador diga, bueno, señora, usted me está pidiendo que yo, de acuerdo a los puntos que he señalado, cuál es mi punto de vista, cuál es la solución que yo le presento. Y me parece que los puntos que hay que resolver es el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Considero que el punto 4 no tiene nada que tratar en este caso en particular. ¿Vamos bien, compañeros? Entonces, tenemos una sesión con una de las partes y luego con la otra, llegando a estos mismos puntos. Aquí va a encontrarse cosas que dicen, ay, 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 estos derechos se contraponen. ¿Cómo voy a resolverlo, verdad? Aquí existe una contraposición de derechos. ¿Oyen? Ahora bien, seguimos con este punto y ahora continuamos con la reunión en conjunto. ¿Dónde se hicieron el planteamiento de opciones, compañeros? En la reunión privada. Bueno, ya estamos en conjunto. La señorita fulanita tal dice que estas son sus propuestas de solución. Y la señorita sultanita tal dice que son estas. ¿Sale? Evaluamos las opciones y llegamos a un acuerdo. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, maestro. Ok, muy bien. Maestro, Sí. perdón. Cuando se agenda la reunión privada, ¿es solamente con una de las partes? No me quedó muy claro. Sí, con una de las partes. Y se hace con cada parte, o sea, se reúne cada una parte. con una y luego con la otra. Exactamente. ¿Por qué? Porque también vamos a cumplir con uno de los principios que hemos hecho mención, la imparcialidad y también la equidad, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa si yo tengo una reunión privada con una de las partes y no le doy la oportunidad a la otra? Claro. ¿Sale? No estoy siendo parcial. Imparcial. Estoy siendo totalmente parcial, ¿verdad? Y no estoy Exactamente. siendo equitativo con los intereses de las partes, ¿verdad? Ok, de acuerdo. ¿Vale? Entonces, en la reunión conjunta inicial están ambas partes y ambas partes exponen sus puntos, sus propuestas. No, Y entonces, todavía no hay propuestas. todavía no. propuestas. Okay. No. En esa reunión inicial, hasta cierto punto es de debate. No, Okay. que tú me hiciste, que yo te hice, que esto Se era exponen los puntos de desacuerdo, pues, o la problemática. Okay. Exactamente. Ahí el facilitador tiene que tomar sus notas, ¿no? Ok, A ver. entonces ya en la agenda, desde la reunión privada, cada parte hace sus propuestas y luego ya en la reunión conjunta es donde ya se ven esas propuestas que hizo cada parte en privado. ¿Es Donde así? se materializan exactamente y ya se ponen de acuerdo, ¿no? Ok, ¿Sale? gracias, maestro. Y en esas propuestas hay que ceder, ¿eh? Hay que ceder. A lo que me refiero. Si el tema a lo mejor económico era que me debe 100,000 pesos, en la reunión privada, el propio facilitador va a decir, bueno, haga una propuesta, ceda un poquito para que la otra parte llegue a un acuerdo con usted. No, me doy por satisfecho que me dé 80,000 pesos. Bueno, ya, ahí está, ¿no? Ya hubo una propuesta. ¿Me entienden? Ya se dio hasta cierto punto a sus pretensiones. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Muy Sí, bien. maestro, es como si se materializara el principio de flexibilidad, ¿verdad? Hasta cierto punto es como materializar ese principio, exactamente. Muy bien. Gracias. Ok. Muy bien, compañeros.
Recuerden lo que mencionábamos del modelo circular narrativo. Hay un fomento de reflexión. Los seres humanos tenemos problemáticas y a veces, pues, no atenderlas puede traer consecuencias. Hay una historia alternativa al dolor, al sufrimiento, a la pena. Y hay que tratar eso, compañeros. ¿Puede haber acuerdos? Sí, pero lo más importante es la salud mental, la salud en el corazón, la salud en las emociones, porque eso me va a poder permitir construir una historia alternativa, distinta. Muy bien. ¿Sí, mis estimados amigos? Y bueno, recuerden el modelo transformativo, la relación, el acuerdo. Estas son las fases que vamos a tener. Atención. Relación, reunión, conjunta, inicial. ¿Sale? Lo mismo que en el modelo Harvard, como mencionamos con antelación. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Tenemos una reunión privada con cada una de las partes. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Tenemos, pero a ver, esta reunión privada se va a dar, compañeros, dentro de la misma sesión. Es decir, afuera de la sala está la otra parte. Porque ahora sí, después tendremos una reunión con cada una de las partes, pero de forma privada, sin que esté la otra. Y llegamos a lo mismo que al modelo Harvard, a la reunión en conjunto. Muy bien. ¿Queda claro, compañeros? Ok. ¿Alguna duda sobre estos modelos? Maestro, ¿podría ejemplificar el modelo circular narrativo? Es que el modelo circular narrativo es una terapia, es una cuestión que tiene que ver con un trabajo en grupo. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es lo que hace una sesión de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué es lo que platican las personas? Sus experiencias, lo que vivieron, la dificultad que tuvieron, los problemas que tuvieron en familia, los problemas a su salud, la cuestión de la desaveniencia que pudo haber ocurrido derivado de este tema en particular. ¿Y qué es lo que hace usted en estas sesiones? Pues a lo mejor revive su historia. A lo mejor dice, no, es que sí tiene mucha razón. Esto me pasó igualito a mí y yo no supe qué hacer. O me está pasando exactamente esto que tú me estás contando. Y ya vi qué es lo que hiciste tú para encontrar una solución a tu problemática. ¿Me entiende, mi estimado amigo? Sí, maestro. A ver, a veces hay un tema que no comparto, compañeros. El tema del distanciamiento profesional. Esto no puede ser así. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona me consulta porque ha ocurrido un homicidio de una persona, un ser querido que acaba de perder la vida? Yo tengo también que ser humano con ello y no todo tiene que ver con proceso jurisdiccional. A lo mejor voy a sugerirle que voy a trabajar el aspecto procesal, pero también le voy a sugerir que vamos a tomar un tratamiento de tanatología porque me interesa que también sanes tú para que llevemos a buen puerto este juicio. ¿Me entiende? O sea, tratamos de combatir también la situación emocional que tiene mi cliente, ¿no? ¿Sale? Yo me acuerdo, esta persona me acuerdo que yo no soy el mejor para dar consejos sobre cuestiones amorosas, pero hay un cliente, ya tiene muchos años, tendrá como, yo creo que yo tendría como un año que había salido de la facultad, pero hay algo que me hace, porque este cliente, bueno, era un cliente del despacho donde yo trabajaba, pero me acuerdo que yo fui a una de las primeras audiencias
y como que sentí empatía con él. Entonces, después, ¿qué creen que él hacía? Me hablaba, pero para pedirme consejos en relación a lo que él sentía, a cómo se sentía, a cómo percibía la situación, a sus emociones. Y creo que los seres humanos tenemos estas cuestiones que no podemos erradicar. Y creo que no atender todo en su conjunto es delicado, ¿verdad? Porque en el proceso penal, ¿de qué hablamos? Castigo, castigo, sanción, sanción, pena, pena. ¿Y qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Realmente se cumple una reinserción social, compañeros? No, ¿Realmente estamos trabajando ese punto? no. No, Es lo que nos hace humanos, precisamente. Sí, ¿por qué? Porque lamentablemente les voy a decir una cosa. No vende los medios alternos, no vende el tema del acuerdo, del diálogo, no vende el tema de la empatía. ¿Qué es lo que vende? Proceso, proceso, pena, pena, y el CSI, y la criminología, y la criminalística, pero nos dejamos de ser humanos, compañeros. Ese es el punto que de alguna manera rompemos. Porque quien quiere ser abogado penalista piensa en procesos, y investigación criminal y todo, pero poco se pone a pensar en el tema de los medios alternos de solución de controversia, mi estimado amigo. sí, ¿Sí? de hecho es como ver la realidad, ¿no? De cada persona y a través de eso darles un proceso de bienestar. O sea, sí, ¿no? Para la reinserción social, ¿no? Pero se olvidan esos puntos. Sí, y a lo mejor como abogado no soy el profesional indicado, pero para eso me acerco de otras materias, ¿verdad? Me acerco de otros profesionales. Yo no soy el indicado para eso, pero a ver, vamos, a lo mejor tengo tales personas que puedo consultar en esos temas y de alguna manera hacemos el trabajo en conjunto. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces nos queremos comer el pastel solos y decimos, no, 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 yo no puedo dividir mis honorarios, yo me encargo de todo. Cuando la realidad es que muchas veces hay que consultar a otros profesionales. ¿Me entienden, compañeros? Bueno, y es lo que comentaba, ¿no? Que pues, no todos los facilitadores son abogados. Y bueno, yo he visto que la mayoría de facilitadores, pues son, sí, bueno, no la mayoría, pero sí psicólogos, que bueno, se tienen que certificar y porque tienen que tomar un curso para certificarse y está les dan creo que una constancia Ujú, y se las da el secretariado ejecutivo de Nacional de Seguridad. ujú. Pero sí, la mayoría me he dado cuenta que son psicólogos, sí, lo que usted decía, trabajadores sociales. Se tienen que certificar, pero al final no necesariamente tienen que ser abogados. Y si va a ser un abogado, tiene que ser un abogado que se cambie verdaderamente de chip, de verdad, ¿eh? Alguien que entienda que hay otras propuestas de solución y que no todo tiene que ver con conflicto y con tribunales. Eso sería muy importante mencionarlo, ¿verdad? Muy bien. Mi estimada Emilia, ¿te escuchamos? Bueno, de hecho, las ciencias sociales, que es la antropología, la medicina y la economía, eh, en esa se encuentra como la sociología y la psicología, que son los encargados del estudio del comportamiento del ser humano. Ellos se encargan como de por qué reflejan eso y evalúan su entorno sociodemográfico y todo lo demás. Sí, por supuesto. O sea, es analizar todo en su conjunto, no nada más una pequeña parte. Y de esta perspectiva creo que pudiésemos encontrar una mejor manera de solucionar la problemática, ¿no? No solamente decir, bueno, es que hay que crear más prisiones, hay que crear más sistemas acusatorios, hay que tener más jueces, sino también creo que es importante fortalecer el tema de la prevención. Oye, en eso también nos lo establece Gunther Jacobs, ¿eh? O sea, uno de los principales autores del funcionalismo nos habla de que lo principal en un sistema penal es la prevención, pero parece que al menos en nuestro país no lo hemos entendido, ¿verdad? Pareciese que lo más importante es el castigo y la sanción, y creo que ahí tenemos que cambiar de perspectiva. Ricardo, te escuchamos, por favor. No, y es exactamente como usted lo dice, maestro, y
Incluso ya hizo pronunciación el presidente de la Suprema Corte con respecto de la prisión preventiva oficiosa. Menciona que las condiciones en que están en los centros preventivos pues son inhumanas, insalubres, ¿no? Y con eso nunca vamos a lograr una reinserción social, como usted lo menciona. Lo que vamos a propiciar más que nada es un sistema represivo, un sistema que a lo mejor, en lugar de formar verdaderos sistemas que reinserten, vamos a crear verdaderas escuelas del delito, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bien, compañeros, después de haber analizado este punto, vemos también, mi estimada Catalina, te escuchamos, por favor. Maestro, ahí en la última del modelo transformativo, en las fases aquí se menciona reunión privada con cada una de las partes y enseguida reunión interna individual. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, maestro, por favor? En una, usted está presente, pero no va a escuchar la conversación que tiene el facilitador con su contraparte. Y en la otra son reuniones en la cual pues vamos a agendar una cita y en estas reuniones internas vamos a tener primero a uno de los solicitantes y después invitamos al otro para que de alguna manera se explayen y presenten sus propuestas como cuando hablamos en el modelo Harvard. Ok, gracias. ¿Vale? Muy bien. Estimados amigos, pasamos al tema de la conciliación. Perdón. A mí me queda una duda. ¿El reconocimiento terapéutico lo hace el mismo conciliador o lo hace otra persona Normalmente por eso envía a estos círculos transformativos, estos círculos de especialistas. Muchas veces el facilitador no es la persona indicada. No sé, a lo mejor es un trabajador social y se requiere un psicólogo experto en temas de tanatología porque la persona acaba de tener una pérdida, ¿no? Entonces es donde nos va a remitir. Ok. ¿Sale? Okay. Sí, ya quedó claro. Gracias. Muy bien. Conciliación. En la conciliación vamos a tener nosotros, estimados amigos, a las partes intervinientes. Aquí las vemos. ¿Sale? Aquí tenemos a las partes y tenemos al facilitador. Muy bien. En este punto, el facilitador no solamente nos crea el puente de comunicación, sino también va a ser una propuesta de solución. Va a ser un convenio, va a ser un acuerdo que tampoco lo puede imponer. Al final de cuentas queda entre las propias partes si aceptan o no dicho acuerdo, dicha propuesta. ¿Sí está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Y también, contestando una pregunta que me formó hace un momento, hablando de la junta restaurativa, entendamos lo siguiente, compañeros. A veces el delito no solamente tiene un impacto, mis queridos amigos, en el tema de las partes involucradas. Aquí los vemos. A veces el delito tiene un impacto mayor y afecta también a la comunidad. Entonces, en la junta restaurativa, también vamos a invitar a la comunidad, porque a veces las consecuencias de este conflicto, de este delito, afectan el tejido social. Por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, de juntas restaurativas muy importante que se fomentaron durante la administración en Sudáfrica del presidente Nelson Mandela. Eran las juntas de perdón y entre comillas olvido. En estas juntas teníamos a la sociedad involucrada en las problemáticas del apartheid. Inclusive teníamos a las personas que habían cometido los delitos segregacionales frente a las personas que afectaron. Y hasta cierto punto era el punto de construir una nueva nación a partir del perdón. Tal vez el olvido no, pero sí entender que
había una circunstancia que había que atender, ¿verdad? Había una circunstancia que amerita que demos vuelta de página y que continuemos y que marchemos en ese sentido. Hay delitos como, por ejemplo, cuando se afecta algún mobiliario urbano, cuando se afecta a lo mejor la cuestión del entorno en común en la cual la sociedad, por supuesto, que se encuentra involucrada, y entonces la tomaremos en consideración. ¿Se entiende? No significa que acuda a toda la comunidad, pero algunos representantes que van a estar ahí al pendiente. Y muchas veces las sesiones van a salirse del recinto del centro de mediación para acudir directamente a la comunidad. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, en estas juntas restaurativas nos interesa también el tejido social. Nos interesa el aspecto de encontrar una cuestión que satisfaga también los intereses de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque también se puede encontrar involucrada como consecuencia de el delito. Y por supuesto, hay que escucharla y hay que reparar el tejido social. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a grosso modo, comentamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Mis queridos abogados, en particular, revisamos el tema de los medios alternos de solución de controversia, estudiando 3 en particular. Vamos a revisar la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Cuando hablamos de la mediación, hablamos que existen escuelas de mediación como el modelo Harvard, el modelo circular narrativo y el modelo transformacional. ¿Sale? Mencionábamos el tema también como antecedente de la negociación y hablamos de la negociación competitiva. ¿Sale? Yo gano, tú pierdes, y la negociación de interés. Los dos ganamos. Muy bien. En la mediación, el facilitador no propone la solución. La solución se encuentra en las propias partes. En la conciliación, la propuesta va a ser por parte del facilitador. Ya determinarán las partes si la aceptan o no. Y en la junta restaurativa, ahí tenemos pues que la cuestión del delito, que la cuestión de la afectación trasciende al tejido social y por supuesto los integrantes de la sociedad se van a encontrar involucrados. Muy bien. Hablamos de varios principios que rigen a los medios alternos. Dentro de los principios, estudiamos, mis queridos amigos, el tema de la voluntariedad. ¿Sale? Acuérdense, lo importante es que las partes estén de acuerdo y que tomen esta decisión de forma autónoma. Las partes tienen que estar perfectamente informadas de los alcances que tienen los medios alternos de solución de controversia. Y también, por supuesto, el tema de la confidencialidad. Lo que pasa en los medios alternos se queda en los medios alternos. No podemos divulgarlo a terceros y no se tomará en consideración en un proceso penal ordinario. Hablamos de la flexibilidad cuando mencionamos que carecen de toda forma estricta que sí tiene el proceso penal ordinario. Por supuesto, también hablamos de un tema de simplicidad
evitando audiencias engorrosas, evitando situaciones que no faciliten el tema que las partes encuentren una solución. El facilitador es imparcial y por supuesto tratará a las partes con un tema de equidad. Y por supuesto, la honestidad de las partes en el tema de tratar de encontrar una solución, una propuesta, un acuerdo en la celebración de los medios alternos de solución de controversias. Cerrando con un último punto que mencionamos. Dentro de las escuelas de mediación, entendamos el tema del modelo Harvard. Lo más importante es el acuerdo. ¿Sale? Eso es lo importante. El modelo circular narrativo a través de las experiencias, a través de la comunicación, a través de estos elementos, se logran mejorar las relaciones y el acuerdo secundario. Mientras que en un modelo transformativo tenemos el aspecto personal, pero también tenemos el aspecto, mis queridos abogados, de la cuestión del acuerdo. Muy bien. Entonces, para que no lo olvidemos. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Estamos listos para hacer la actividad, compañeros? Sí, maestro.